Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Señor. Padre Dios, nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Padre. Cada día nos anuncias, nos adviertes, nos anticipas que vienes pronto por la iglesia. Gracias, Señor. Por lo tanto, te ruego en el nombre del Señor que sean edificados mis hermanitos con tu palabra, que todos los días coman palabra tuya, porque la palabra tuya es lo que alimenta sus vidas. Señor, gracias, Padre. Queremos estar listos para cuando haga sonar tu trompeta. Estamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esta hora, y nosotros abrimos nuestro corazón para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 15, desde el verso 36. El título de esta transmisión es Desacuerdo. Claro, hermanitos amados, que en la narración se va a hablar de el segundo viaje misionero de Pablo. Se acordará que cuando se tocó el tema del primero, hermanos amados, se hablaba de que uno es enviado y luego por cierto periodo de tiempo regresa. En nuestro tiempo actual puede durar menos o puede durar mucho tiempo, pero el caso es, hermanitos, que uno es enviado y claro, la meta, hermanos amados, es lo que el Señor dispone con su Espíritu Santo. Hoy en día hay metas como abrir una iglesia, levantarla desde ceros, y hay más objetivos, hermanitos. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. De eso constaba, hermanitos, este segundo viaje misionero. Vamos a decirlo así, para ver a las obras anteriores ya levantadas, para ver, hermanitos, si había necesidades, cómo se encontraban, todo ello. Pero aquí va a narrar, hermanitos, a continuación algo que también para nosotros es muy necesario, y dice la palabra del Señor. Verso 37. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se acuerdan, hermanitos, que en el primer viaje misionero de Pablo, su compañero era Bernabé? Pues en este segundo viaje ya no sería él, por una cuestión. Dice el 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Muy bien, aquí, hermanitos amados, la discordia, por así decir, era causada porque Bernabé, acuérdense que también ya hablamos de él, características que menciona el Señor: un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y también era profeta al mismo tiempo. Bueno, hermanitos, él era un hombre abierto, de un corazón amable, muy amoroso, muy cortés, como lo describe la palabra del Señor. Él no tenía prejuicios, no tenía pues carnalidades como otros. Y, hermanitos, él quería llevar consigo a otro discípulo llamado Juan Marcos. Aquí solamente dice Juan, pero se refiere a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Él no era de los 12 apóstoles, pero sí, hermanitos, incluso en el Evangelio de Marcos se menciona que cuando el Señor Jesús fue arrestado, este joven huyó desnudo, porque estaba antes cubierto con una sábana, y también escapó. Y se refería a sí mismo el autor de Marcos, y es equivalente a Juan Marcos. Pues Bernabé lo quería llevar, hermanitos, a ese viaje misionero. Pero dice aquí el versículo 38,
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, aquí, hermanitos, explico, y esto también nos va a llevar a una enseñanza. Pareciera, hermanitos, algo pues carnal a simple vista, pero claro que la palabra de Dios nos da luz cuando se aplica a nosotros. Bueno, había un criterio en el corazón del apóstol Pablo. Bernabé, que claro que también tenía el Espíritu Santo, decía: llevemos a Juan Marcos al viaje misionero. Pero para Pablo, hermanitos, Juan Marcos no había cumplido, por así decir, los requisitos. O sea, como que para Pablo, Bernabé no era apto, Juan Marcos no era apto para acompañarlos, ya que para Pablo era algo importante este viaje, esta obra del Señor, y a él no le parecía, aquí habla de ese detalle, que no le pareció de llevarse a Juan Marcos porque él en el primer viaje no acabó con ellos toda la obra, sino que en cierto punto se regresó, se fue. Y esto, bueno, lo hemos leído también. O sea, para Pablo, Juan Marcos no tenía, hermanitos amados, las características de un buen siervo, porque a su criterio, él dejó la obra inconclusa. Los dejó, no terminó, no continuó con ellos el primer viaje misionero. Y hermanitos, esto no le agradó a Pablo, porque un discípulo, siervo de Dios, había de dejar las cosas a medias, o por qué no continuar con algo tan maravilloso, importante, necesario, que es predicar el evangelio. Ahora, vemos a continuación para seguir explicando. Dice el 39, hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto ya lo hemos explicado también. Y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Este verso 39, hermanitos, por algo está escrito. Es algo también necesario. Ahora, claro, hermanitos, que para algunos se ha de sorprender que como la iglesia primitiva, teniendo siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, tan poderosos en el Señor, y claro, llenos de sabiduría, prudencia, poder y todos los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo podían haber desacuerdos entre siervos? Y hermanitos amados, bueno, ya aplicándolo a nuestro tiempo, nuestra generación, ha llegado a suceder. Y, hermanitos, es una parte triste cuando en la iglesia sí está el Señor, sí está su presencia, sí está con un siervo y también está con el otro. Respalda a uno y respalda al otro, porque aquí el dilema no es de que uno es de Dios y el otro no, que uno es espiritual y el otro es carnal, no. Imagínese usted Bernabé, que viene mencionado aquí, un varón y con ese adjetivo bueno. Ya explicamos eso también. Hermanos amados, lleno del Espíritu Santo y también profeta al mismo tiempo. O sea, un varón importante y de tal calibre, hermanitos, que el Señor estaba con él también. Y encontramos a Pablo, hermanitos, ese apóstol tan usado por el Señor. Y ahora, ¿quién, hermanitos, podría espiritualmente
analizar y hasta aceptar que hubiera desacuerdos. Uno diría, no es posible, Dios no lo permitiría. O como si tienen ambos al mismo Espíritu Santo, se podría llegar a esto, a un desacuerdo. Bueno, hermanitos, sí, no voy a mencionar que hubo una afectación a la obra, no. O sea, de que la obra se arruinó por esta disensión o separación, porque ahora en este segundo viaje misionero, Bernabé ya no fue con Pablo. Bernabé tomó a ese Juan Marcos y se fue por un lado, y Pablo tomó a Silas por otro lado. Oh, hermanitos amados, entonces sí hubo tal desacuerdo. No me atrevo a pensar que se levantaran la voz, que se ofendieran, que se lastimaran, o que, hermanitos, llegase a haber hasta rencor, rencilla, resentimiento. No, mis hermanitos, no. Sin embargo, en cuanto al corazón de uno con el corazón de otro, pues había esa diferencia. Bueno, mis hermanitos, es muy posible que estos casos los hemos visto tantas veces en nuestro tiempo y no los hemos entendido. ¿Cómo es posible? Un siervo de Dios en desacuerdo con otro siervo de Dios. Y no se habla de doctrina. No se está habiendo desacuerdo entre profecías, puntos doctrinales, discipulados, enseñanzas. No, mis hermanitos. Sino en cuanto a personas. Este es apto y el otro piensa no es apto. Uno dice, este es un siervo de Dios, y el otro dice, ¿cómo es siervo de Dios si deja las cosas a la mitad? Podría argumentar Pablo. Uno podría decir, hay que darle oportunidad, tenerle paciencia y perdonarlo, y que siga sirviendo a Dios. Y el otro puede decir, no es apto para el evangelio, siendo que no ha dado señas o buen testimonio de amar la obra de Dios. Imagínense, hermanitos, ¿de qué lado irse uno? Y bueno, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, pues claro que entendemos que todo era maravilloso, poderoso, hermoso debido al mover del Espíritu Santo en los apóstoles. Sin embargo, el Señor no se reserva estos detalles, no los oculta, no los censura, sino así como aconteció, así se registró. ¿Por qué? Porque no es la intención de Dios mostrar el lado maravilloso, el lado hermoso nada más, no, sino con sus matices, sus contrapesos, hermanitos, sus desventajas. Por ejemplo, usted es testigo de que no solamente vienen las cosas buenas en los personajes bíblicos, sino también los errores que cometieron. No solamente, hermanitos, se habla de lo maravillosos que eran, sino también de los errores, equivocaciones o hasta pecados que llegaron a hacer. Usted es testigo. Si por ejemplo Abraham en algún detalle mintió en cuanto a su esposa, haciéndola pasar por su hermana, lo mismo Jacob, hermanitos. Y bueno, vemos el detalle de la usurpación o el engaño de Jacob, llamado Israel también, con su mamá, para engañar a su papá haciéndose pasar por su hermano mayor Esaú, ya que su papá estaba ciego. O sea, no voy a hablar negativamente, no, mis hermanitos, ese no es mi espíritu, no, sino para aclarar que en la Biblia, en la palabra de Dios, se mencionan lo bueno y lo malo. Y aquí, en la iglesia primitiva, también lo bueno y lo maravilloso que es que siervos de Dios oigan la voz del Señor y le
obedezcan. Pero aquí hay un punto, hay una referencia que habla del desacuerdo. ¿Qué hacer, mis hermanitos? ¿Qué pensar? ¿Cómo proceder? Y claro, esto nos va a llevar, puedo decirlo de esta manera, a madurar. Entre los que escuchan estas transmisiones, también hay hijos de Dios pequeñitos que tienen un corazón limpio ante el Señor. Y hay otros con más amplio recorrido, y no nos vamos a basar en la experiencia, hermanitos amados, ya que dice la palabra, no te fíes de tu propia prudencia, que equivale a experiencia al mismo tiempo. No me voy a referir a eso, pero me voy a referir a madurez. No que tengan más experiencia los hijos de Dios, sino que sean maduros. Maduros en este tema, en este sentido. ¿Qué hacer? Muchos hermanitos llegan a decir que se confunden y se turban con estas cosas. Y la pregunta que se llega a hacer es, ¿cómo puede haber este tipo de cosas en la iglesia o en los siervos de Dios? Bueno, si se espiritualiza en extremo, alguno calificaría de que uno es de Dios y el otro no es de Dios, y por eso tal desacuerdo. Ese caso, claro que existe, hermanitos. La lucha entre el bien y el mal, el carnal y el espiritual, el trigo y la cizaña, oveja, cabrito, obediente, desobediente, luz, tinieblas, entre el falso profeta y el que es verdadero profeta. Claro que ese lado sí existe, hermanitos, y ese punto entre el bien y el mal, luz y tinieblas. Claro que sí existe ese caso, pero para ver la escritura con amor, sabiduría y, hermanitos, podríamos decir prudencia y madurez, tenemos que entender este caso. O sea, si se hace la pregunta más directa y más cruda, ¿quién tenía la razón? ¿Bernabé, que tenía una paciencia muy grande, o Pablo, que tenía un fuego por el Señor y la obra, la predicación a los gentiles? ¿Quién estaba bien? ¿Quién estaba mal? ¿O quién tenía la razón? Mis hermanitos, no se busca que haya un vencedor al respecto, decir este es el vencedor o este es el que está bien, sino movernos en amor. Y para esto, hermanitos, vamos a Romanos capítulo 14. Es una referencia, hermanitos, y claro que específicamente habla de un tema en cuanto a los débiles y a la comida. El asunto de la comida antiguamente era importantísimo, porque los judíos cristianos tenían la lista de lo que no se debía de comer conforme a la ley, y los cristianos, pues vamos a decirlo así, los incircuncisos o no judíos, gentiles, estaban acostumbrados a comer de todo, hermanitos, sin restricciones. Y ahora, ese es el tema literal, pero nos deja un principio bíblico de acorde a lo que estamos viendo. Pablo y Bernabé y cómo procedieron. Muy bien, Romanos capítulo 14, desde el verso 5. No vamos a hablar del tema de la comida, sino del principio espiritual y del mandamiento para ver esta divergencia. Dice la palabra, Romanos 14, desde el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté
plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Este punto es importantísimo. Lo que piensa, hermanitos, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Aquí habla, hermanitos, del principio espiritual. Abra su corazoncito y, hermanitos, el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Bueno, voy primeramente a aclarar y separar estos dos casos. Me voy a referir a dos casos. El ya mencionado y el más usado, cuando uno está bien y el otro está mal, abiertamente y declaradamente. O sea, cuando hay conflictos, hay, hermanitos amados, por así decir, división, hay problemas o contiendas, porque hay uno que está bien y hay otro que está mal. Bien contra mal. Bueno, ese es un caso, hermanitos, lo cual es existente, vigente y real. Cuando hay uno que es de Dios, que se deja guiar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y cuando el otro es carnal y se deja llevar por su corazón, está equivocado, tiene espíritu de error. Bueno, en este primer caso es bien contra mal. Segundo caso, y es el que nos concierne hoy, cuando los dos están bien, hermanitos. Los dos están en lo correcto. No va a decir este es de Dios y el otro es del diablo, no. En el primer caso sí, uno es de Dios, otro no. Pero en este tipo de disensiones, cuando uno pregunta, bueno, ¿quién tenía la razón o quién estaba bien? Los dos. Porque los dos son de Cristo. Y uno diría, ¿cómo es posible? Si estuvieran bien, no habría desacuerdos o no habrían diferencias. Bueno, aquí nos aclara la palabra de Dios, y por eso le hablé de la palabra madurez. Dice, hermanitos, desde el verso 5, uno hace diferencia entre día y día. O sea, uno dice, hoy es día de Dios, hoy no es día de Dios. Hoy es día de reposo, hoy es día domingo. Y dice, este día es súper importante para mi Dios. Por ejemplo, nosotros, el domingo es cuando más vienen los hijos de Dios a la casa de Dios. Y para muchos es sagrado el domingo. Perfecto. Pero el otro dice, aquí menciona, hermanitos, mientras que otro juzga iguales todos los días. Al otro no le importa si es lunes, martes, miércoles, domingo, no le importa. Lo que dice, todos los días son de Cristo y todos los días buscaré, serviré y adoraré al Señor. Cuando alguien, hermanitos, en su corazón, eso ya tratamos, también lo hemos mencionado, cuando se levanta debate entre los que quieren buscar a Dios en sábado, como los hermanos adventistas del séptimo día, o llamados sabáticos, le dan una importancia, y claro que tienen base bíblica, al sábado, hermanitos. Hasta Jeremías habló del sábado, y que si lo llamamos delicia ese día, si retenemos nuestra mano de hacer cosas ese día, y si ese día uno busca al Señor, hermanitos, muy bien, uno juzga, hermanitos, dice aquí, uno hace diferencia entre día y día. Imagínense, para la iglesia, no entramos en debate en cuanto al sábado, no, ese no es el punto. Pero sí el domingo, que uno dijera, y hay iglesias y hay pastores, hermanitos,
que dicen que el domingo es el día del Señor porque el Señor Jesús resucitó un día domingo. Amén. No lo discutimos, no lo debatimos. Si así se dice que el domingo es el día del Señor, y los judíos y también los adventistas dicen no, es el Shabbat, sábado, porque está en los mandamientos. Hermanos amados, a eso se refiere aquí. Uno hace diferencia entre día y día, así como Pablo diferenció una cosa y Bernabé otra. Dice, mientras que otro juzga iguales todos los días. O sea, si alguien dice el domingo es día del Señor, este es un ejemplo solamente, hermanitos, acerca del día del Señor. Y hay otro hermano que dice, pues para mí el domingo no es el único día del Señor. Para mí todos los días son de Cristo. Y hemos visto bíblicamente, hermanitos, sin ninguna inclinación carnal, que los cristianos, la iglesia primitiva, buscaba al Señor diario. Por las noches, diario comían pan juntos. Ese es un argumento para decir, todos los días podemos buscar a Dios en su templo y adorarle. Y es lícito, hermanitos, y es válido ese argumento. Y hay otros que dicen, no, en los demás días no se puede, uno estudia, uno trabaja, no le da tiempo, pero el día domingo es de Cristo. Ambos, hermanitos, tienen la razón. Y dice aquí, nótelo bien, aquí no condena a ninguno, ni señala al otro, ni acredita a uno, ni desacredita al otro. No. Por eso le reitero, se mencionó la palabra madurez. Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Está diciendo, ¿piensas que todos los días son de Cristo? Bueno, estate plenamente convencido de eso. Le das lugar a un solo día y lo tomas como un día sagrado para Dios. Lo haces para Dios. Piensas así y tu corazón lo derramas ante Dios, también estás en lo correcto. Estate convencido de eso que piensas. Y hermanitos, hay diferencia, pero no hay maldad, ni error, no hay engaño. Uno lo hace para Cristo, el que dice, este día es especial y este no tanto, y el que dice, todos los días son especiales para Cristo. Ambos, hermanitos, ambos lo hacen para Cristo. Verso 6. El que distingue un día del otro, lo hace para el Señor. Lo hace con todo su corazón, hermanitos. Y es bien, está bien. Y dice, y el que no distingue el día para el Señor, no lo hace. Oh, hermanitos, ¿cómo tomar esto? Ya no, en este tema, como ya mencioné y aclaré, el primer caso es cuando uno está bien y el otro está mal. No hay vuelta de hoja. Pero en este otro caso, ambos están bien. Aunque piensan diferente, pero lo hacen para el Señor. Y uno dirá, bueno, pastor, entonces, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿De qué lado inclino la balanza? Bueno, este es un tema a la vez práctico y a la vez espiritual. ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? En este caso de Pablo, él decía, no me parece correcto ni justo de que llevemos a Juan Marcos al segundo viaje misionero, porque para mí él no es tan fiel, no es tan firme. ¿Por qué nos dejó en el primer viaje? Venía con nosotros, nos abandonó y se fue. Y ahora tú lo quieres llevar, Bernabé, lo quieres llevar con nosotros a este segundo viaje. A mí no me parece correcto. Y hermanitos, tiene buen argumento Pablo, y no está mal.
y lo hace para el Señor. Para Él es sagrado. ¿Quién va a servir al Señor y cómo lo va a hacer? Y hermanitos, porque busca la gloria de Dios, glorificar a aquel que lo tomó por soldado. Lo hace con temor de Dios, amor de Dios, y podríamos decir con mucha responsabilidad, mucha diligencia. Y Bernabé también ama a Dios, también tiene un corazón para Dios, y para él puede haber paciencia, perdón, misericordia y decir, ok, sí nos dejó en el primer viaje, pero hay que tenerle misericordia, hay que tenerle paciencia. Es un siervo de Dios, que sí vaya con nosotros, no hay ningún problema. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si éste nos abandonó, bueno, pero Dios lo ha perdonado. Así que vamos a llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero. Y Pablo podría decir, hasta con la escritura, dijo el Señor, que ninguno que pone la mano en el arado y voltea, mira hacia atrás, es digno de mí. Y así es Juan Marcos. Así que para mí Juan Marcos no es apto para ir con nosotros. Y hermanitos, ambos están bien, ambos tienen la razón, ambos tienen fundamento bíblico. Y eso es lo que dice la palabra, que cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. En este sentido, solamente en este, hermanitos, sí es lícito tomar la palabra, el fundamento, y anclarse, hermanitos. O sea, estar plenamente convencido y no moverse de parecer. Es correcto. Ahora, ¿por qué? Porque hay fundamento y porque está bien y porque el Espíritu Santo está con uno y en uno. ¿Cuándo entonces hay que cambiar de opinión? ¿Cuándo hay que arrepentirse? ¿Cuándo, hermanitos, hay que convertirse entonces? Cuando lo que uno hace y tiene en su corazón no está bien, no es bíblico. O sea, si uno, hermanitos, por prejuicios, carnalidades, conveniencias, maldad, piensa de cierta manera, claro que es carnal, desagradable ante Dios, y claro que es pecado. Allí conviértase, arrepiéntase, confiese, cambie para Cristo, porque estaba mal. Ahora arrepiéntase para mejorar y estar a cuentas con el Señor. Es ahí cuando uno debe, hermanitos, acceder, debe ceder. Estaba mal, oh, yo pensaba esto y esto y esto, pero no es bíblico, no es de la palabra, es de mi sentir, es por mis experiencias, que yo pensaba así. Pero ahora que tú me das tu palabra, Señor, cambio de parecer y perdóname, Señor, por ser tan malo, tan carnal. Me arrepiento de mi maldad. Tu palabra me escudriña, me discierne lo que yo tenía y en qué estaba mal. Y ahora me arrepiento, Señor. Eso es cambiar, hermanitos, convertirse, arrepentirse, porque uno estaba mal. Pero en este caso que estamos leyendo, ¿a quién le damos la razón? ¿A Pablo o a Bernabé? Pablo decía, no me parece que llevemos a este Juan Marcos. Y Bernabé decía, hay que tenerle paciencia, hay que amarlo, hay que perdonarlo, hay que llevarlo. Ambos están bien. No hay nada, hermanitos, y disciérnalo con el Espíritu Santo. Pablo no estaba mal. Ese amor, ese temor de Dios, ese fuego que había en él, ese temor reverente, hermanos, ese ahínco, ese fervor, a él le hacía ver que la obra de Dios no es ligera, que la obra de Dios no se puede hacer a la mitad,
que la obra de Dios es importante y hay que dar la vida. Y si alguien como Juan Marcos, que los dejó en el primer viaje misionero, que los abandonó, lo hace ver al apóstol Pablo como si estuvieran tomando la obra de Dios a la ligera y que está manchando la obra de Dios con alguien de doble ánimo, porque así lo veía, entonces es porque ama a Dios. Hermanitos, hace diferencia entre día y día, como ya leímos. Y Bernabé también está bien, porque dice Bernabé, ¿por qué no darle otra oportunidad? Hay que perdonarlo, hay que tenerle misericordia, hay que perdonarlo 70 veces 7. Dios es perdonador. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No desechemos a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque él es un varón de Dios y Dios no lo ha desechado. También está bien, hermanitos. Está en lo correcto. Entonces, este caso, hermanitos, no se juzga entre bien y mal, entre verdad o mentira. No, sino, hermanitos, ambos están bien. Ambos tienen fundamento. Y ya leímos, uno juzga entre día y día y el otro los ve iguales. Pero el punto es que lo hacen ambos para el Señor. Ahora, hermanitos amados, continúo leyendo, le conecto desde el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno, ambos, esté plenamente convencido de lo que piensa. Dice, el que distingue día de otro, lo hace para el Señor. Pablo. El que no distingue el día para el Señor no lo hace. Bernabé. El que come para el Señor, come. Bernabé. Porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come. Y también da gracias a Dios. Pablo. Hay algo diferente en cada uno, pero ambos lo hacen para Dios y ambos dan gracias a Dios. 7. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ni Pablo ni Bernabé no viven para sí, lo hacen para el Señor. 8. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor, hermanitos. El que piensa como Pablo o el que piensa como Bernabé, ambos son de Cristo. ¿Usted tiene, hermanitos, el entendimiento y la madurez para aceptar esto? Ahora, versos 9 y 10. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. 10. Tú pues, y aquí está, hermanitos, la indicación. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Claro, en el contexto de que piensa diferente. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O bimá de Cristo, hermanitos, que ya hemos enseñado también y seguiremos enseñando de eso. Dice, versículo 11, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén, hermanitos. Entonces, vivir en amor, tener paciencia. No me estoy refiriendo tenerle paciencia al error, a la mentira, a la maldad. No, mis hermanitos, no. Sino al que es de Cristo también. Y, por ende, piensa diferente. ¿Quién era mejor? ¿Quién era peor? No es el punto. ¿Quién estaba bien? ¿Quién estaba mal? Tampoco es el punto. Bernabé amaba al Señor
Pablo también. Entonces, hermanitos, los dos con fundamento bíblico servían para el Señor, uno juzgando de una manera y otro de otra, pero al fin y al cabo los dos eran de Cristo y lo hacían para Dios. ¿Aprendemos algo de esto, mis hermanitos? Esto puede pasar en nuestros días. No diga usted, oh, están divididos, o quién los entiende, o no se ponen de acuerdo. Hermanos amados, conforme a la Escritura, ambos tienen verdad y lo hacen para Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Gracias por tu palabra que nos da sabiduría, entendimiento. Y Señor, por eso continuamos adelante, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Muchas gracias. Esto, Señor, da enseñanza a mis hermanitos. Y maduramos cada día. Y cada día nos perfeccionas y nos santificas en tu palabra. Muchas gracias, Señor. En ese nombre que es sobre todo nombre, crezcan mis hermanitos oyentes. Amén, Señor. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanos amados. Si seguimos en la tierra, le esperamos el día lunes a las 5 de la mañana. Amén.